Gracias, Ramón, y gracias por invitarme a presentar esta sesión del First Spanish, ¿vale? A ver si sé compartir pantalla con el Zoom. ¿Veis ya mi pantalla? Se ve perfecto. Se ve perfecto. A ver. Si paso, se ve, ¿verdad? ¿Veis si Sí, paso? Vale, perfecto. perfecto. Bueno, pues ya me ha presentado Ramón, entonces muchas gracias de nuevo. Aquí lo que os quería comentar, bueno, Ramón, yo tips lo que he pensado cuando me propusisteis hacer la sesión y pensé en en uno de los papers que más me costó publicar, que es la revisión de la literatura. Entonces dije, bueno, pues voy a afrontar cómo explicarles cómo es las dificultades que me encontré, ¿no?, a la hora de hacer esta revisión de la literatura. Correcto. Entonces, bueno, por eso le llamé a la sesión o le titulé, le puse Revisión de la literatura, dificultades de publicación en el caso de la Internal Social Capital, que vaya por delante que no soy ningún experto en revisión de la literatura, simplemente voy a contar mi experiencia y las trabas que me encontré, que nos encontramos como equipo. Si veis en el título no pongo el empresa familiar por ningún lado. ¿Por qué no lo pongo? Pues precisamente por una de las dificultades que nos encontramos, ¿no? Mi tesis y la literatura era sobre empresa familiar, pero luego la tuvimos que ir adaptando a la publicación. Aquí os comento el por qué hacer una revisión de la literatura. Vamos a hablar, os voy a explicar el artículo ejemplo que lo conseguimos publicar en el Journal Small Business Management y los pasos que dimos para el éxito del artículo. Yo la tesis la realicé en su momento, es una tesis realizada y defendida en el año 2014. Fue una tesis compilada, en este caso fue compilada debido al gran consejo yo les llamo mis mentores, ¿no?, de Amaya Maseda y de Txomin Iturralde, que me dijeron que hacer una tesis al estilo tradicional que ellos no lo veían, ¿no? Entonces, pues ellos me aconsejaron hacer una tesis compilada, que fue un gran acierto desde luego, y estaba compuesta por una revisión de la literatura y por 4 artículos empíricos. Pongo ahí lo más costoso, no en referencia porque la revisión de la literatura me costase hacerla, que cuesta hacerla y mucho, sino por la publicación. Fue lo más costoso. Cuando defendí la tesis, yo ya había publicado 2 o 3 artículos de la tesis y posteriormente publiqué otros 2 empíricos y solo me faltaba el artículo de la revisión de la literatura, ¿no? Entonces, era una cosa que me daba muchísima pereza, pero dije, pues es que hay que aprovechar este trabajo, ¿no? Nos planteamos. Entonces, pues lo que queríamos hacer era mandarla a una journal de blind review de impacto y pues nos pusimos a ello, ¿no? Sin ello, después de 3 o 4 rechazos, o sea, intentamos hasta donde se consiguió publicar. Al final publicamos el artículo en la Journal of Small Business Management, como os he dicho. El título de la tesis, si lo veis, es The Singularities of Internal Social Capital in Family Firms, a Literature Review and 4 Quantitative Essays. Los 4 Quantitative Essays ya os he dicho que estaban publicados y el tema es que faltaba la revisión de la literatura, ¿no? Este artículo pues es publicado por mí, por Amaya y Txomin, que eran los directores míos. Amaya y yo pues éramos mucho más, tenemos una base más sólida en cuanto a la teoría. Txomin y Gloria, que son también de la Universidad del País Vasco, tenían un conocimiento mucho más profundo de las bases bibliométricas, y a esto se nos unió Sharon Daines de la Universidad de Minnesota, que nos daba un enfoque teórico y un poco el punch que necesitábamos y que veíamos que necesitábamos para sacar el artículo adelante y con éxito. Quiero recalcar aquí, por ejemplo, una de las dificultades ya aparece aquí, ¿no? La tesis, todo el mundo al realizar la tesis tiene que hacer la revisión de la literatura, ¿no?, para saber y situarse. La tesis está defendida en el 2014, sin embargo, el artículo está publicado en el 2020, cuando se manda a revisión es en el 2018. Esto implica que yo en la tesis había realizado la revisión de la literatura hasta el 2013, pero claro, cuando mandas el artículo a revisar, te dicen sí, pero estamos en el 2018, el 2013 está como muy anticuado, tienes que readaptar, ¿no? Entonces, una de las pegas es esta, ¿no?, que a medida que te van rechazando el artículo y pues vas a sufriendo rechazos, pues el artículo se va quedando obsoleto, tienes que ir adaptando y te tienes que ir volviendo a revisar
todo pues, lo que se ha publicado en el último año, en los 2 últimos años, en lo que no hayas incorporado en la tesis, ¿no? Y luego pues vemos que en el título no aparece tampoco por ningún lado empresa familiar. Sin embargo, el título de la tesis es empresa familiar, pero en el título del artículo pues nosotros no conseguimos poner, perdón, pues no pudimos poner empresa familiar porque pues era una revista de Small Business Management. Entonces no venía a cuento el poner empresa familiar y era de los inconvenientes que nos decía. ¿Vale? Está aquí. Para hacer la revisión de la literatura partimos de Payne et al, un artículo publicado en la Journal of Management, que es la revisión en cuanto al concepto que nosotros queríamos ver más reciente de que había hecho sobre Social Capital, ¿no? El Internal Social Capital, sobre Social Capital. Esta revisión, que es una revisión hecha, revisa 14 revistas y lo que hace esta revisión es divide el social capital en 4 enfoques diferentes: interno, el enfoque interno, el enfoque externo, el enfoque individual y el enfoque colectivo, ¿no? Esto era un poco lo que es el mar que se veía, ¿no? Dentro del social capital. En el enfoque interno, las relaciones individuales, de aquí sacan ellos 4 cuadrantes. El enfoque interno, las relaciones colectivas. El tercer cuadrante, que es el enfoque externo, relaciones individuales, y el enfoque externo, relaciones colectivas, ¿no? Entonces, estoy ya partiendo de aquí. Yo cuando vi este artículo y vi por dónde iba a tirar la tesis, pues yo decidí centrarme en el enfoque interno a nivel colectivo, es decir, estudiar las relaciones sociales y las relaciones que se daban dentro de la empresa familiar. Esto fue lo que me dio a mí la pista para seguir el camino de la tesis, ¿no? Y comentarlo con mis directores. Entonces nos centramos en el interno colectivo a nivel de empresa familiar. ¿Qué nos pasaba? Que claro, para realizar la tesis, pues solo con el artículo de Payne et al, que es de Management y Business, pues no nos valía. O sea, entonces agregamos revistas de esta revisión que hicieron de Bitke et al en el 2009 en la Family Business Review, donde ellos hablan de futuras líneas de investigación en empresa familiar, ¿no? Entonces cogemos las revistas que ellos analizan, que dicen que son las revistas más influyentes y que más publican en empresa familiar. Esto nos llevó a tener que justificar también en las revisiones el por qué nosotros cogíamos esas revistas de empresas familiares. Nos decían los revisores que, a ver, ¿por qué en una Journal of Small Business Management, por ejemplo, pues por qué metíamos estas 11 revistas que decían que eran más influyentes en empresa familiar, ¿no? Entonces es otra de las pegas, ¿no? Claro, nosotros hicimos el artículo para la tesis y luego lo mandamos a una revista. Entonces, pues es otra de las ideas. Aquí pues tuvimos que ingeniárnoslas, pues como todos sabemos, ¿no? Y hemos hecho, pues para decir pues que representan el Producto Interior Bruto, pues aportan muchísimo al Producto Interior Bruto a nivel de casi todos los países, que son importantes, que la mayoría de las empresas del mundo son familiares, y tuvimos que justificarlo de esa forma, ¿no? Y aparte tuvimos que decir que, relacionado con el topic del Internal Social Capital, que las empresas familiares son unas empresas donde se dan unas relaciones específicas, ya que aparte de haber relaciones a nivel de empresa, hay lo que son relaciones a nivel familia. Entonces, por eso nosotros creíamos que en el mundo de la empresa familiar podíamos sacar cosas importantes para la aportación a la literatura. Bueno, una vez tenemos las 25 journals, que son las 14 de Payne et al y las 11 de Bitke, pues buscamos en el título Keywords o Abstract la palabra o el constructo Social Capital, ¿no? Tipo de documento que sea artículo empírico, o sea, artículos empíricos, idioma inglés y en la categoría de la Watch, es decir, tienen que estar en JCR, ¿no? ¿Por qué pongo aquí estos asteriscos? Pongo estos asteriscos porque primero, cuando yo hice la revisión de la literatura con función en hacer la tesis,
Yo solo me enfoqué en artículos empíricos porque yo lo que quería medir era cómo se medía el social capital en empresa familiar. Entonces, como quería saber solo eso, medí solo los artículos que no eran empíricos, los descartaba. Es decir, todos los conceptuales y las revisiones literarias fuera. Esto fue otro gran problema. Aparte, en las múltiples revisiones que tuvimos, pues nos decían que porque intentábamos justificar el porqué buscando por todos los lados y nada, al final tuvimos que hacer una revisión de también metiendo los artículos conceptuales, ¿no? O sea, nos decían que no se podía hacer una revisión de literatura sin artículos conceptuales. En total, y esto es lo que salía ya publicado, revisamos 491 artículos, de los cuales seleccionamos 128 para analizar en profundidad, ¿no? 12 cualitativos empíricos, 100 cuantitativos empíricos y 16 conceptuales. Estos no son los de la tesis, estos son ya los que están publicados. ¿Por qué hay esta gran diferencia de los 491? ¿Por qué nos quedamos solo con 128? Pues porque de esos muchos artículos tenían en título, keyword o abstract la palabra social capital, pero luego no tenía el artículo nada que ver con social capital. Mencionaban el social capital una vez a lo largo del artículo. Esto también pongo aquí ahora el número de palabras porque es otra limitación muy grande a la hora de publicar. Es decir, sabemos que cada vez las revistas van reduciendo el número de palabras que te piden por artículo y una revisión de la literatura lleva muchas palabras. Solo por hacer las revisiones, pues muchas palabras. Siempre te pasas de las 8.000, 9.000 fijo. Entonces tienes que ponerlo todo en apéndices y si es que te dejan apéndices, etcétera, ¿no? Entonces, otra complicación más que se añade. Bueno, aquí, como hemos dicho, como os digo, pues el artículo, al final conseguimos publicar este artículo, que luego os lo voy a compartir. Y en el astra del artículo, fijaros la cantidad de años que cogemos. Cogemos del 89 al 2017, ¿vale? Esto en un principio era el 2013. Luego, cuando lo mandamos a otra revista, que fue cuando le defendí la tesis, cuando lo mandamos a otra revista, pues igual fue en el 2015. Luego tuvimos que hacer, luego como lo mandamos en el 2018 a la Journal of Small Business Management, pues ya tuvimos que ampliar hasta el 2018, ¿no? Y una de las cosas importantes que te piden, y para lo que sirve la revisión de la literatura, yo lo aprendí con este artículo, es que hay que proponer líneas futuras de investigación, no como en los artículos empíricos, sino mucho más profundas, ¿no? Gaps que encuentras en la literatura, ¿no? Por eso lo pongo ahí. Entonces, ¿dónde nos aparecía la palabra clave? Pues la palabra clave nos aparecía, la empresa familiar nos aparecía en las palabras claves. Ahí fue donde metimos pues el nombre de empresa familiar, porque claro, pues había que meterlo en alguna parte importante del artículo. Bueno, después de definir el concepto y llegar al punto de definición que quisimos, ¿no? Pues lo que hay que hacer es un estudio bibliométrico. El estudio bibliométrico contaba de dos partes, la selección de las fuentes y la metodología. Dentro de la selección de las fuentes, pues aquí están las 25 revistas que analizamos, ¿vale? Que como os he dicho, pues hay 11 revistas que tuvimos que dar una justificación especial de a ver por qué las incluíamos esas revistas y por qué no incluíamos, por ejemplo, pues las revistas que más publicaban pues en sociología. Pues tuvimos que justificar, ¿no? Que ya os he dicho antes un poco por dónde iban las justificaciones. Y luego, aparte, también tuvimos que justificar a ver por qué metíamos esta revista. Si David Quietal, en su artículo de 2009, no mencionaba la Journal of la Journal of Family Business Strategy, pues nosotros teníamos que justificarlo. Entonces tuvimos que justificar diciendo que es una revista que se lanzó a posteriori y que en empresa familiar era muy importante y publicaba mucho en empresa familiar. Entonces, pues bueno, tuvimos que convencer al revisor también de ese tema, ¿no? En el segundo paso, que es la metodología, en la metodología se hace un análisis de performance, un análisis de bibliométrico de emparejar, le podemos llamar así, y un análisis de contenido cualitativo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tanto en el análisis del performance como en el análisis de emparejar, pues aquí los que eran expertos eran Choming y Gloria, ¿no? Entonces, pues el análisis de performance incluye indicadores numéricos de productividad. Hay muchos, ¿no? Pero los más utilizados son número de artículos y número de citas. Entonces, pues por ejemplo, aquí tenemos cómo iban el número de publicaciones de Social Capital, ¿no? Pues luego lo discutimos dentro del artículo.
Y en el análisis de citas, pues aquí tenemos el total de citas que reciben las revistas, ¿no? El número de artículos publicados con el topic Social Capital y las citas por artículo, ¿no? De eso nos salen cuáles son las revistas más influyentes en cuanto a nivel de citas, que obviamente tenemos estas 3, y cuáles son las citas más influyentes en cuanto al número de artículos publicados, que serían pues estas. Luego, este punto, tenemos que hacer el análisis bibliométrico o emparejamiento, ¿no? Que consiste en permitir analizar la conexión que hay entre artículos. En nuestro caso lo hicimos teniendo en cuenta las palabras claves, porque se dice, hay una teoría por ahí que dice que si los artículos tienen en común palabras claves, es que ellos van a tener un factor común entre ellos también, ¿no? Van a tener un mínimo común denominador entre ellos. Entonces, pues decidimos hacer este análisis de emparejamiento por palabras clave, pero esto nos creó otro problema, que es que cuando sacamos las palabras claves de todos los artículos, veíamos que estas no estaban generalizadas, igual nos salieron 300 palabras clave y era imposible que el programa emparejase nada, ¿no? A esto además se unió el problema de que hay a veces artículos que no tienen keywords. Entonces teníamos que leer el abstract y sacar las palabras claves. ¿Qué es lo que hicimos entonces? Pues nosotros establecer un glosario de palabras claves y establecimos pues unas 40 o 50 palabras claves y emparejar todos los artículos dentro de esas 40 o 50 palabras claves en función de cómo lo que decía el artículo y cómo lo que contenía, ¿no? De aquí sacamos en vivo realiza unos clústeres temáticos de los 128 artículos y en vivo te da un ejemplo de un diagrama, es otra cosa, ¿no? Pero un ejemplo de diagrama, ¿no? Que te salen por clústeres, ¿no? Entonces, pues esto es un ejemplo y pues tenemos aquí, pues por ejemplo, se ve claramente un clúster, otro clúster, ¿no? Entonces tenemos aquí que los artículos del mismo clúster deben compartir algo en común al coincidir en palabras clave. Y vamos al análisis cualitativo, de contenido cualitativo, que lo que se hace es analizar en profundidad los artículos por clústeres, ¿no? Para ver cada clúster de qué va, identificar los gaps y las líneas futuras de cada clúster. Entonces, aquí en vivo nos salieron 8 clústeres. Ahí os pongo los 8 clústeres formados pues, por los artículos 18, 26, 20. Igual alguno lo tuvimos que mover, porque como pongo aquí, pongo leer lo que es lo que tuvimos que hacer con cada uno de los clústeres. Había que leerlos en profundidad buscando factores comunes en cada uno de los clústeres y diferencias, porque igual habría que mover alguno de clúster. Entonces, igual en vivo no nos dio este resultado concreto o algún artículo arriba abajo en alguno de los clústeres, ¿no? Esto fue un trabajo sumamente laborioso, pero sumamente laborioso, y al final lo que decidimos hacer entre el equipo fue cada uno de manera individual analizar todos los clústeres, pues el clúster con los 18 artículos, el clúster 2 con los 26 artículos y pasado un tiempo que nos dimos, hacer una encuesta en común. Entonces, en esa puesta en común, veíamos cada uno de nosotros qué es lo que tenían en común esos clústeres, qué es lo que no tenían en común, qué gaps había, qué gaps no había, ¿no? Igual alguno proponía modificar, pues este artículo ha salido en este clúster, pero yo lo veo mejor en el clúster 6. Y bueno, pues hicimos una puesta en común hasta que llegamos a un acuerdo. Entonces, es a partir de aquí realmente donde el artículo para ser publicable empieza a tener sentido. Lo que se ha hecho anteriormente, que para mí antes era la bomba, ¿no? Yo pensaba, con lo que hemos hecho hasta aquí ya podríamos publicar el artículo. Eso te dicen que son números, que son datos, que son... Pero ellos lo que quieren es esto, ¿no? Este jugo, esta sustancia. Es decir, ¿qué es lo que hay en cada uno de los clústeres? Y quiero que me detectes de qué va cada clúster y las líneas de cada uno de esos clústeres. A mí todo lo anterior, los más citados, los más tal, eso me importa poco. Es importante, pero no me importa mucho, ¿no? Es lo que nos decían en las revisiones. Entonces, esto es realmente lo que piden al hacer una revisión de la literatura. Bueno, aquí dimos una serie de nombres a cada clúster, unos títulos. Aquí ya fue también cuando entró Sharon,
Sharon ya sabía que iba a participar en el paper, pero bueno, nosotros decidimos ya que ella entrase en este punto, ¿no? En este punto de cuando nosotros ya habíamos analizado los clústeres, los habíamos separado y habíamos hecho nosotros un poco esa unión, ¿no? Dentro de los clústeres. Perdón, a los clústeres pues les dimos estos nombres, aparecen ahí. Y este cuadro, este gráfico, puedo decir, no sé si Maya estará de acuerdo o no, pero yo creo que este cuadro fue uno de los éxitos del artículo. El sacar este cuadro nos llevó horas y horas y horas y días y días y días, ¿no? Entonces, aquí vimos cómo dentro del Internal Social Capital tiene unos antecedentes, los clústeres, veis que están divididos, los pusimos 6 clústeres como antecedentes y luego tiene unos resultados, ¿no? Que serían el clúster 7 y el clúster 8. Dentro de los clústeres que son antecedentes al social capital, es decir, que provocan el social capital, diferenciamos también entre conceptualización y caracterización y los clústeres de función. Dentro de conceptualización y caracterización metimos los clústeres 1, 2 y 3 y dentro de lo que son las funciones del social capital pues metimos los clústeres 4, 5 y 6. En vivo precisamente tampoco daba este orden de clústeres, igual nos daba otro orden, pero nosotros decidimos luego colocarlos así porque veíamos que era como tenía más lógica y más sentido hacer la revisión de la literatura, ¿no? El clúster 1, 2 y 3 lo que hace es conceptualizar y caracterizar el social capital, pues qué es social capital, cómo está definido, qué dimensiones tiene, qué dimensiones no tiene, cuáles son precisamente las normas de comportamiento, cuáles son aquí las uniones. Este clúster era un poco un clúster paraguas, ¿no? No sabemos muy bien, lo que no sabíamos dónde meter un poco lo metíamos aquí, intentábamos hilarlo. Y luego el clúster de valores y normas de comportamiento, ¿no? Luego veíamos que había unos resultados, que la mayoría de las veces el Internal Social Capital tiene resultados positivos sobre la empresa, puede que haya que tenga negativos, y por fin llegábamos a nuestro clúster que era del cual nosotros pues queríamos y nuestro artículo hubiera sido todo sobre esto, ¿no? Entonces aquí decíamos cómo la empresa familiar pues es una organización específica donde se da el Internal Social Capital de una manera especial, ¿no? Pues precisamente por eso, porque hay unas relaciones familia-empresa que no hay en ningún otro sitio, en ninguna otra empresa. Entonces, una vez llegado a esto y revisado cada uno de los clústeres en profundidad y sacados estas conclusiones, lo que ellos nos pedían también era esto, o sea, las famosas líneas de investigación futuras, que tampoco, que no puedes poner solo 2 o 3, o sea, tenías que hacerlo por cada uno de los clústeres, buscar, ¿no? Aquí también nos ayudó mucho el punto de Sharon, dándole nuestras ideas, pues bueno, es muy teórica también y nos ayudó. Y entonces pues teníamos que sacar por cada uno de los clústeres cuáles son las líneas de investigación futuras. Y como veis, mínimo tuvimos que proponer 3 por cada uno de los clústeres, ¿no? Entonces lo hicimos así. Y bueno, obviamente, pues luego en las limitaciones, pues todas las cosas que no podíamos solucionar porque eran ya pues demasiado cosas o se nos iban del alcance, pues lo que decidimos hacer fue decir, bueno, pues vale, tenemos un sesgo que es de Business y Management, aquí tenemos un sesgo que nos decían también que estaba sesgado la revisión de la literatura, pero claro, esto no podíamos cambiar. Y luego pues también pues decíamos que animábamos a la gente ya no solo a hacer también artículos como habíamos hecho nosotros, sino también que nos decían ¿y por qué no habéis hecho libros? ¿Por qué no habéis hecho proceedings? Pues bueno, aquí hiciesen libros, revistas, proceedings y todo este tema, ¿no? Entonces, pues bueno, una vez hecho esto, pues está el artículo exitoso que publicamos. Para mí fue un éxito. Con este ya pues conseguimos publicar toda la tesis. Y es un poco eso lo que os quería contar. Pues gracias, thank you, y como decimos aquí en el País Vasco, es que ricasco. Y bueno, pues es un poco lo que quería hacer, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias. Vale, luego tendrán oportunidad todos los asistentes de realizarte alguna pregunta. Yo personalmente tengo alguna. Muchas gracias por la explicación tan clara, tan diáfana y tan amena para efectivamente ver el caso práctico de lo que hiciste tú, no necesariamente de lo que hay que hacer, pero sí de lo que hiciste tú y fundamentalmente de las dificultades que son las que debemos conocer cuando nos enfrentamos a un trabajo de este tipo. Y como os decía, tenemos una segunda ponente que es Amaya Maseda, que no la veo, pero sí, ahora veo. Y que, como os decía, nos va a indicar la revista European Journal of Family Business, que ha cambiado de equipo editorial y hasta de compañía que la edita, y etcétera, etcétera, pues nos va a contar esa nueva experiencia, esa nueva vida de la revista para animarnos a publicar a todos en ella. Y yo entiendo que, independientemente de lo que diga Amaya, es un acierto el trabajo que están haciendo con ella, y que, partiendo de que la mayoría de los editores son españoles, debemos potenciar la revista en todo lo que podamos. Claro que está en inglés, claro que está en Desada, claro que está tal, pero en un foro como este, que es Ferg Spanish, de hispanohablantes en definitiva, tenemos que apostar por la revista al 100%. Así que, sin más, Amaya, te paso la palabra y nos cuentas lo que entiendas oportuno. Perfecto, muchísimas gracias, Ramón. La verdad es que has dicho todo lo que quería decir, o sea que ya casi nada. Voy a ver si soy capaz, que soy un poco torpe, de compartir. A ver dónde la tengo. A ver, esperar, ¿eh? Esperar, aquí. Compartir. Perdona, está, ¿veis? Esperar, ¿eh? Es que tengo doble pantalla y no sé si... ¿Veis algo? Se ve bien, se ve. Sí, 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 sí. Yo no me veo, pero esto es aquí. No, esperar, es que no veo la presentación. No, así, esperaré, compartir opciones de presentación, duplicar. Espero que así se pueda ver. Ahora, ¿verdad? ¿Veis ahora, verdad? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Pues lo primero, muchísimas gracias por organizar la sesión y poder participar en ella. Os voy a contar un poquito lo que ha sido la historia de la revista, dónde nace y dónde estamos, y sobre todo, pues eso, animaros, como ha dicho Ramón, a que colaboréis en ella. Bueno, pues European Journal of Family Business realmente no nace como con ese nombre, sino nace con el nombre de Revista de Empresa Familiar, una revista que fue impulsada en este caso por dos personas muy importantes que quiero nombrar y a las que quiero agradecer del trabajo que han hecho durante estos años, que fue en este caso Paquita Parra y Vanessa Guzmán. Ellas han estado ahí siempre y siguen estando ahí en la revista y son las madres de la criatura. Bueno, la revista de Empresa Familiar es una revista que durante los años 2011 a 2015 se publica fundamentalmente en castellano. Sí que había algunos artículos que se publicaban en inglés, pero fundamentalmente eran en castellano, y era una revista que está en la editorial UMA, que es de la Universidad de Málaga, de donde nace, porque esta nace gracias al patrocinio de la Cátedra Santander de Empresa Familiar. Como habéis dicho antes, pues bueno, es verdad que la literatura en los últimos años y la revista científica nos ha llevado a una lengua que no es nuestra lengua materna y que ahora hay que publicar en inglés. Y en el 2016, pues el Consejo Editorial de la revista decide dar un salto importante, un salto estratégico importante. Por una parte es cambiar el nombre de la revista al actual, European Journal of Family Business, y decidir que a partir de entonces el idioma oficial de la revista es inglés. Es decir, los manuscritos se deben publicar en inglés, los resúmenes sí que es cierto que se publican en español y en inglés. Esto es muy importante porque la publicación en español y en inglés nos permite después estar en otros, o sea, nos permite, por ejemplo, estar en Latindex, que en otro caso no se puede estar. Es decir, para poder estar en determinadas bases de datos no podemos perder nuestra lengua inglesa, nuestra lengua en castellano, y no nos tenemos que ir solamente al inglés. Tengo que decir que una de las claves que siempre independientemente de la época de la revista, siempre ha mantenido su filosofía de Open Access, que yo creo que es uno de sus fuertes.
¿quiénes son sus editores? Pues también os tengo que decir que también aquí hay una historia. Y una historia es que, aunque hemos visto que desde el año 2011 al 2015 es una revista que fundamentalmente apoya a la Universidad de Málaga, durante un periodo de tiempo, en este caso durante el 2016 y 17 al 17, la revista estuvo en el CEDIAR. Y bueno, pues estuvo allí, publicaba en inglés y demás. Pero ya sabéis, pues bueno, que las grandes editoriales pues son muy caras. Y claro, cuando tú una revista además la quieres mantener con ese formato Open Access, pues resulta realmente costoso y difícil de seguir manteniendo. Por eso hubo que darle otra vuelta y a partir del 2018, pues esta revista volvió a estar a donde está ahora, que es en este caso, vuelve a estar en la Universidad de Málaga. Y es gracias a la Universidad de Málaga, pues como se mantiene la revista y como puede estar publicándose en Open Access. Y para mí esto es muy importante que os pongo aquí. Y quiero darle mucha importancia porque me parece que en este momento actual, en el que muchísimas revistas están pidiendo aportaciones para que puedas publicar, es decir, que se paguen los famosos APC, los cargos para la publicación. Estamos viviendo una época en la que además sobre todo muchas depredadoras, vamos a decir editoriales depredadoras, aprovechando el Open Access, están intentando hacer unos negocios y llevando a la investigación a unos derroteros que no tienen que ser, ¿no? Pues nosotros seguimos manteniendo esa política desde el inicio y es una revista Open Access en todos los sentidos. Es decir, estamos en una plataforma gratuita, abierta, con las limitaciones que tiene. Obviamente no es ni tan atractiva ni tan bonita como las de las grandes editoriales, pero nadie tiene que pagar por publicar. Se puede descargar todos los artículos y desde luego, pues bueno, después si veis los créditos commons están ahí, pues lo que nos están diciendo es que nosotros podemos transferir el artículo y demás y podemos moverlo sin ningún tipo de pérdida de derechos de autoría, etc. En este momento, pues es verdad que os tengo que decir que tanto cambio de editorial, los cambios de nombre y demás, pues en los años pasados han penalizado a la revista, obviamente, y eso ha hecho que en algunos casos se pierda su presencia en determinadas bases de datos. Estamos trabajando ahora, y gracias Ramón por tus palabras, estamos trabajando ahora precisamente para recuperar nuestra presencia y potenciar nuestra presencia en bases de datos pues, que todos consideramos que son de relevancia internacional. Hemos solicitado ya nuestra incorporación a Scopus, aunque sabemos que el proceso es larguísimo. Hemos ya solicitado nuestra incorporación a ESTI, es decir, a la Web of Science en lo que es la parte de revistas, en este caso emergentes, y también en este caso, bueno, pues el Ministerio de Educación del Estado español tiene en este caso un sello de calidad que también hemos solicitado este año. Es decir, pues hemos dado una vuelta a la revista para que realmente se posicione donde creo que queremos todos que merece estar. Bueno, pues este trabajo obviamente que estamos dando sobre todo pues a partir del 2019 y sobre todo 2020, se ha producido porque efectivamente, como ha dicho Ramón, hemos hecho un cambio de prácticamente todo el equipo. Bueno, pues yo ahí aparezco en la cabeza por circunstancias profesionales. Conchi López Fernández, María Concepción López Fernández, que empezó la dirección conmigo, bueno, pues ahora no puede compaginar este trabajo con otros cargos y otras responsabilidades, pero os tengo que decir que aunque estoy por ahí arriba, no me siento para nada sola, porque cuento con 3 ángeles de la guarda que me ayudan muchísimo y que tenéis ahí, que los nombres son, me permitís que los nombres son Remedios Hernández de la Universidad de Extremadura, Vanessa Díaz Moriana de la Universidad de las Islas Baleares y bueno, pues a Valeriano Sánchez Famoso, que es de la Universidad del País Vasco y que hoy nos acompaña. Y además hay 10 personas en el consejo de redacción pues que nos dan muy buenos consejos, que nos orientan muy bien y que me hacen sentirme pues tanto a mí como a mis 3 ángeles pues muy respaldada. Y además pues, hemos estado estos meses pues
renovando todo lo que es el equipo editorial y bueno, pues aquí os veis algunas de vosotros y vosotras que os veo que estáis conectados y que bueno, pues nos ayudáis también en ese proceso de revisión y de orientación de la revista. Por lo tanto, aprovecho para daros de verdad las gracias por todo vuestra ayuda y por vuestro aliento para seguir trabajando en la revista. Bueno, ¿y cuál es nuestra orientación? Hombre, yo os diría pues lo que se suele poner al principio y cuando entréis en la página web de la revista os diría que nos dice pues que es una revista, lo que hemos dicho, de acceso abierto, de carácter semestral, pero sobre todo lo que yo diría es una revista que quiere publicar artículos de investigación, pero sobre todo con una orientación a la práctica. Obviamente, ¿en qué ámbito? Pues en el de la empresa familiar, en el de la familia empresaria, por supuesto, y otros campos afines como puede ser en el emprendimiento, trabajo sobre pymes, etc. ¿Qué busca? Pues busca algo que creo que siempre hablamos de ello y que es nuestros orígenes, y es la búsqueda de una comunicación y unir puentes entre lo que es la academia y la práctica, ¿no? Y al final nosotros investigamos, hacemos una investigación orientada a la práctica. Bueno, pues si hacemos una investigación orientada a la práctica, igual tenemos que centrarnos más en esos aspectos. Al fin y al cabo, tenemos que buscar un hueco para esta revista. Esta revista no intenta pisar ni quitar trabajos ni quitar espacios a otros ámbitos de comunicación e investigación. Lo que quiere es complementar y creemos que un complemento importante es cubrir en este caso este gap que vemos que en la literatura se suele producir en la publicación de literatura académica. Por supuesto, deciros que los trabajos están sujetos a estricto proceso de doble revisión ciega y que la revista sigue pues todas las prácticas de la COPE, que son las prácticas éticas que deben seguir en todo el proceso editorial. ¿Qué os iba a decir más? Pues bueno, ¿cómo intentamos responder? ¿Qué tipo de artículos estamos buscando en esta nueva época y en este trabajo que hemos estado haciendo todo este equipo editorial, que no está solamente formado por lo que es la dirección, sino que sobre todo los asociados, lo que es el consejo de redacción, nos ayudan a plantear, ¿no? Pues al final estamos buscando trabajos que orienten de la academia a la práctica. Es decir, a través de los trabajos de investigación, lo que nosotros tenemos que intentar es ayudar en la práctica profesional al desarrollo de los problemas que realmente se encuentran en el día a día. Entonces, para eso, aunque tenga un trabajo de investigación riguroso, un trabajo de investigación original, no tiene que estar reñido con un lenguaje y un formato que permita que nuestros artículos puedan ser leídos por personas que no tienen solamente ese carácter investigador. Pero también, si queremos unir puentes, el puente no solamente puede ir en una dirección. Por eso también pensamos que también tenemos que buscar trabajos que desde la práctica nos lleven a la academia a reflexionar sobre nuevos paradigmas o nuevas situaciones que según la teoría o según las ideas existentes puede que todavía no estén lo suficientemente consolidadas, bueno, pues pero que nos empiezan a plantear nuevas situaciones, ¿no? Es como un poco esto que ahora estamos trabajando de pues, investigación orientada a la práctica, ¿no? que se dice, y bueno, pues de la práctica también llevar a la academia a nuevas reflexiones. Y por supuesto, también hacer esos debates y contradebates que yo creo que son muy enriquecedores y que decimos, hombre, pues al final somos personas heterogéneas, tenemos puntos de vista muy diferentes, pero al final nuestra preocupación es la misma. Entonces, ¿cómo podemos llegar a puntos convergentes o divergentes? También es bueno ponernos de manifiesto, porque eso es lo que hace avanzar el conocimiento. Y creemos que también es bueno que se plasmen a través de trabajos y de artículos. Por lo tanto, estamos hablando de trabajos y artículos que no solamente que pueden tener ese componente práctico-teórico y esa doble autoría, ¿no? De más perfil profesional o más perfil académico. Por supuesto, entonces, y ahí aprovecho y agradezco además muchísimo que esté hoy José Carlos con nosotros en esta sesión, este nuevo proyecto o esta nueva orientación, esta nueva época de la revista, nace en un momento muy importante y es que nace también con SAFER. SAFER es, en este caso, la Asociación Española de Investigadores de Empresa Familiar. Nos hemos quedado ya con el nombre, con el acrónimo en inglés.
y lo que pretende, que también, pues que su presidente es José Carlos, como digo, que hoy nos acompaña, que también aspira a unir puentes de entre esa comunidad de cada vez más grande, afortunadamente, de personas que investigan sobre la empresa familiar, y que hasta ahora también hemos visto que estaba muy fragmentada y que trabaja pues muchas veces en pequeños grupos y en pequeñas redes. Pues lo mismo que Safer, al final la revista European Journal Family Business también es lo que quiere, ¿no? Lo que os comentaba, fomentar el diálogo. La comunidad es muy dispersa, incluye personal investigador, emprendedores, profesionales, consultoría, responsables de políticas públicas. Vemos también que dentro de nuestros compañeros hay muchos ámbitos, no solamente en el ámbito del management o en el ámbito solamente de empresa, pues hay personas que trabajan en el ámbito, por ejemplo, del derecho, de la sociología, porque mucho, bueno, pues hay la propia psicológica, como vosotros, todo el mundo que conocéis, los problemas afectivos. Hay muchos temas que están vinculados a la empresa familiar y que hasta ahora no han tenido un espacio para que puedan de alguna manera expresarse. Yo creo que con esas manos, pues bueno, la unidad hace la fuerza, ¿no? Unidos hace la fuerza, y yo creo que Safer y la revista European Journal Family Business pueden generar ese diálogo desde muchas perspectivas y que pueden ayudar a dinamizar este proceso, pues como lo dinamiza en este caso pues el FER, ¿no? En estas jornadas, en estos diálogos informales sobre temas formales como el que estamos hoy. Y bueno, pues aquí para ponerle un poquito cara, pues que sepáis quiénes somos, pues Amaya, Vanessa, Remedios y Vale, que estamos en la primera línea, pues que estaremos encantadas de poder contar con vuestra participación en la revista. De verdad que sí, creemos que la comunidad latinoamericana, la comunidad que habla español, tiene mucho que hacer. También os digo que es posible enviar los trabajos en español para hacer las revisiones en español y en portugués, perdonad también que le estaba mirando ahora a Reme, en la foto a Reme, y sí, sé que si no me lo diría ella. Y después lo que se puede hacer ya es que una vez que el artículo haya terminado todo el proceso de revisión y esté aceptado, ya sería cuando pues, los autores y las autoras deberían pues hacer la traducción para lo que sea la publicación de su trabajo en la revista. De verdad que queremos que nuestro proyecto sea vuestro proyecto, y de verdad que, de nuevo, gracias a Claudio, gracias a Ramón por darnos este espacio aquí. Y nada, pues a lo que queráis, pues a vuestra disposición. Muy bien, muchas gracias, Amaya. Gracias de verdad a ambos por aceptar la invitación, fundamentalmente. Ha sido muy enriquecedor también conocer de primera mano qué es lo que quiere el equipo editorial, porque una cosa, como tú bien dices, es poner en la página web, este es nuestro objetivo, y otra cosa es conocerlo de primera mano. Y yo creo que buscando ese nicho, si queremos llamarlo así, es decir, la revista tiene que buscar un nicho, como una empresa normal, evidentemente, creo que es acertadísimo. Es decir, a mí no se me ocurriría un nicho mejor. De hecho, yo me lo voy a permitir aquí porque prácticamente estamos en familia, pero si yo le pongo una pega a las buenas revistas, a las grandes revistas, yo no sé a los empresarios que vosotros conocéis, pero a los que yo conozco, a los empresarios extremeños, no llegan a las 9 de la mañana a la oficina a leer la revista. No van a eso. Es decir, las revistas son para nosotros, para los académicos, para los investigadores, y por supuesto que los trabajos son rigurosos, científicos, metodológicos, eso no tiene nada que ver. Pero el público no es el empresariado. Y yo siempre he echado eso en falta, y ya te digo, no podría ver ninguna opción mejor que esa, precisamente, de cubrir ese gap entre investigación y práctica, y especialmente, a mí no se me había ocurrido, desde la práctica a la academia. Porque claro, efectivamente, nosotros somos académicos y estamos aquí diciendo, miren ustedes, empresarios, esto es lo que tienen que hacer. Igual también hay que escucharlos, igual también hay que escuchar, miren ustedes, también podían ir por aquí. Por lo tanto, y agradeciéndoos a ambos, si alguien de los asistentes, yo tengo algunas cosas que comentaros, pero por supuesto están siempre primero cualquiera de los asistentes que os quiera hacer alguna reflexión, algún comentario. No sé si por el Guadalupe, creo que... Sí, a mí me gustaría. Adelante, Guadalupe. Vale, en primer lugar quiero felicitar a Claudio Müller, a ti mismo, Ramón Sanguino, a Valeriano y a Maya por sus exposiciones. Me parece que es un modo muy importante de
bueno, de transmitirnos el conocimiento y a la misma vez, como ha dicho Amaya, de fomentar el diálogo entre, bueno, entre todos aquellos que estamos interesados en el estudio de la empresa familiar. Yo tengo una consulta para Valeriano y lo mismo es muy tonta y tiene una fácil y rápida respuesta, pero me ha surgido al principio de su exposición y no me voy a quedar con la duda. Entonces, en ese sentido, dadas las dificultades que tuvieron con la revista que al finalmente seleccionaron para enviar el trabajo y finalmente se publicó en relación a la revisión de la literatura porque versaba sobre la empresa familiar, y entonces tuvieron que hacer pequeñas adaptaciones, me pregunto si después todos los artículos que él llevaba revisados en su tesis hasta el año 2013 y que tenían en la parte empírica no solo pequeñas empresas, sino también medianas empresas, grandes empresas, empresas cotizadas, en ese sentido que a lo mejor tampoco eran el objeto de esa revista, como tampoco lo era la empresa familiar, pues sí con el tamaño de los artículos y que vendrían la empresa en tamaño en esa parte empírica, si tuvieron algún problema o en ese sentido no. Muchas gracias. Hola Guadalupe, gracias por la pregunta. Es interesante la pregunta. A ver, comentarte. Yo creo, en lo que tú dices, no nos pusieron, sí que es cierto que la revista es Journal of Small Business Management, que está dedicada a pequeña empresa, ¿no? Pero en ese sentido no nos pusieron ninguna pega en la revisión. ¿Por qué yo entiendo que no nos pusieron ninguna pega? Porque nosotros cuando hacemos la revisión y cuando exponemos por qué elegimos las revistas, en ningún momento decimos elegimos a estas revistas porque hablan de medianas y grandes empresas o solo de grandes empresas o solo de pequeñas empresas, pero sí que pusimos, porque nuestro enfoque era la empresa familiar, pusimos el enfoque en que nosotros metíamos revistas de empresa familiar porque hablábamos de empresa familiar, ¿no? Entonces yo creo que fue eso lo que daba el pie a decirnos, oye, esto hay que justificarlo muy bien, el por qué metéis empresas familiares, ¿no? Podían haberlo hecho perfectamente con las grandes empresas, porque no están eliminadas, las grandes empresas ni las medianas. Pero bueno, tuvimos la suerte de que se les pasó por encima a nuestros revisores. Entonces, pues bueno. Muy bien, gracias. ¿Alguien más de los asistentes desea hacer alguna pregunta tanto a Vale como a Amaya? Valeriano, comentaste que les habían rechazado el artículo 3 oportunidades, 4. Sí, yo creo que 3 mínima fue rechazado. ¿Nos puedes hablar de las principales razones en cada uno de los rechazos? Creo que hablaste uno en particular. Pues bueno, no te sé decir ahora mismo por qué, porque hace ya tiempo, pero pues en algunos sería pues porque todos fueron rechazos de escritorio, las 3 anteriores, no fueron rechazos en revisión, eso también es cierto. Entonces, en rechazo de escritorios uno era que lo metimos a un special issue, entonces me acuerdo que nos dijeron pues que bueno, pues que no encajaba bien con el special issue de Literature Review. Luego hubo otro rechazo que era precisamente porque nos pasábamos en palabras, no contaban los apéndices y pues no te sé decir muy bien, pues bueno, lo típico que suelen decir en los rechazos de escritorio, no eran unos rechazos de revisión. ¿Puede intervenir? Claro, claro, adelante. No, yo me acuerdo que uno de lo que nos rechazaron fue en la International Journal of Management Reviews, que es una de las mejores, o sea, yo creo que es la top en cuanto a artículos de revisión. Ese que fue la tercera, eso nos rechazaron porque nos dijeron que era demasiado específico. O sea, el tema, porque digamos, nosotros cuando empezamos, lo que dice, vale, sí que es verdad que esta construcción, hay que recordar que yo he publicado varios artículos después de revisiones, entonces ese es el primero y es el que más costó porque también vas aprendiendo. O sea, ahora no volvería a cometer los errores que cometimos en aquel artículo, obviamente. En aquel artículo darás cuenta que lo que empezamos es porque él estaba haciendo la tesis sobre Internal Social Capital en empresa familiar, con lo cual era un elemento bastante acotado. Entonces, en determinadas revistas, pues por ejemplo en esta, que era de Management Reviews, que es la de las revisiones para mí mejores que hay, y yo donde más he aprendido,
¿Qué nos dice? No, es que es demasiado, pues eso, tienes que ampliar. Y nosotros en un principio nos negábamos a ampliar porque decíamos, no, nuestro tema es el que es. Y entonces nos fuimos a otra revista. Y después uno de los temas, para mí una de las mayores pegas que tiene, lo ha dicho Vale, pero yo sí quisiera comentarlo por si cuando si hacéis trabajos en este ámbito, en el ámbito de las revisiones. Cada vez en las revistas se piden más acotaciones de palabras y normalmente en los artículos de revisión per se son largos y son... entonces, ¿qué te pasa? Que si tú, por ejemplo, haces un artículo, pues por ejemplo, en International Journal of Management Review, yo ahora estoy en una segunda revisión en esa revista. Y es uno que te deja bastantes palabras en otro tema y te deja bastante volumen de palabras. Yo voy a tener un problema si ese artículo nos lo tiran. En segunda revisión nos lo tiran, voy a tener un problema porque ¿dónde meto un artículo que en este momento casi tiene 14.000 palabras? No tengo otra revista donde llevarlo. ¿Por qué? Porque tengo prácticamente que deshacer el artículo para encajarlo en uno de 9.000. Y ese es uno de los grandes problemas que tienen los de revisión. Es decir, tienes que tener muy bien focalizado dónde vas a ir, porque si tienes que cambiar de revista, ojo en el embudo. Hacer un embudo en este tipo de artículos es muy difícil, muy difícil. Así es, gracias, Amaya. ¿Alguien más deseaba hacer alguna pregunta, algún comentario? Mira, yo quería, mientras se lo piensan, yo quería preguntarte a Amaya para que todos los asistentes tengan motivos para enviar a la revista. Que nos indique si es posible cuánto es el tiempo habitual que se tarda en publicar un artículo y el índice de rechazo o algo así. Es decir, si yo fuera a echarlo, si yo fuera a solicitar un artículo, primero que pensaría. ¿Cuáles son las posibilidades reales y cuánto va a tardar? Pues mira, ahora el índice de rechazo no me acuerdo muy bien, Vale, seguro que se acuerda, porque lo tenemos por ahí, porque, a ver, hemos tenido que hacer para mandar a Scopus, a la web, bueno, hemos tenido que hacer, escribir entera toda la revista. Sí, me lo imagino. Imaginar. A ver, los índices son bastante, a ver, el proceso está bastante bien estandarizado, o sea, es decir, primera fase como unas 12 semanas y después entra la segunda fase, es decir, en un año se puede trabajar.